Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte del primer vídeo de Alcácer, aclarando todo lo relativo a, bueno, las incongruencias y las, digamos, evidencias, indicios que nos hacen que no quepa ninguna duda de que Miquel Ricard es culpable en todo momento, ¿no? Voy a aclarar antes de nada que en esa última declaración de la que hablamos en el primer vídeo, que en realidad es su primera declaración, porque lo primero es una manifestación, hay que tener muy en cuenta que Ricard no tenía ni idea de lo que estaba pasando fuera. Es decir, es que es detenido inmediatamente después de ser hallados los cuerpos de las niñas, con lo cual no sabe ni qué es lo que saben las autoridades, ni qué es lo que saben los jueces, y sobre todo no sabe si Antonio Anglés está detenido en un compartimento de al lado dando su propia declaración y hasta qué punto lo puede estar implicando o no en lo que es el caso. Con lo cual, esto es importante tenerlo en cuenta, ya iremos viendo evidentemente por qué. Claro, o sea, su desconocimiento lógicamente también afecta a lo que él declara. Entonces, bueno, vamos a ver, ya os digo, estábamos en la primera declaración, que es que se realiza justo el día después, como os comento, que es el día 28 de noviembre del año 1992. Y ahora, como os comento, vamos a ver su segunda declaración, que se produce, o una ampliación previamente de esa primera declaración, y que se produce también al día siguiente, es decir, el 29 de enero del año 93, ante los funcionarios instructores, asistido también con abogado, Vicenta Sanchís, y declara. Cuando le preguntan dónde estuvieron después de comer el día 13 de noviembre, indica que estuvieron en el domicilio de calle Camí Real 101, número 4, que es la casa de Anglés, literalmente, en el que se encontraban el Mauri, Roberto, Antonio, Ricardo, Neusa y él mismo. Ya os digo que para tener poco roce con Antonio, que terminaron de comer alrededor de las 3 y que permaneciendo en el domicilio hasta las 8 horas es cuando sale con Antonio, esta vez, tomando el coche Opel Corsa del que ya recuerda la matrícula, V7757BJ, conduciendo Ricard, el mismo, que no tomaron ninguna consumición, que antes de salir de casa se tomó medio Reynol y que estaba atontado, marchándose dirección a Picassent, y que pasado el parque, antes de llegar a la vía, recogieron a las 3 chicas, añadiendo que el coche utilizado era el Opel Corsa y no, como dijo en la anterior manifestación, el coche Seat Ronda, ya que lo comenzó a usar por Navidad a la salida de prisión y que lo compró Rubén a nombre de un tal Francisco Partera con el carnet del citado, que se lo había entregado al citado Partera, al objeto de que lo usara, digamos, y no pudiera ser identificado por su verdadero nombre, por hallarse fugado de la cárcel. Que Antonio le dijo que parara para recoger a las niñas, que no las conocía de antes, no sabía, seguía sin saber si Rubén sí que las conocía, subiendo las chicas al asiento posterior. Que Antonio empezó a preguntarles a las chicas si iban a la discoteca Color y diciéndoles que si se dirigían a la discoteca, al ver una de las chicas que sobrepasaban dicha discoteca, les preguntó que a dónde se dirigían, cuando Antonio, Rubén, les dijo que iban a recoger unas cosas y que tardarían poco y que pasaron por Venta Cabrera, Monroy, Montserrat Real de Monroy y John Bay, que en este trayecto no se detuvieron, indicándole a Rubén que se metiera a la derecha por un camino de tierra y que transcurridos unos 5 o 10 minutos desde que circulaban por el camino de tierra, se detuvieron al llegar a una fábrica antigua que tiene puertas correderas, que tiene tejado, que está a la derecha del camino, que está vallado, que estacionó el coche al lado de un muro que hace esquina
todo esto lo está diciendo Ricard, que Rubén cogió a Antonia marchándose hacia el camino por detrás del coche, cruzando el camino y se fue hacia una garrofera a una distancia de unos 150 metros. Que para llevársela la cogió y le dijo vamos a hablar. Que escuchó gritos de la chica, la que gritaba pidiendo auxilio, que la dejara, que no diría nada. Sus amigas le decían que qué pasaba, bajándose Desiree del coche y pasando al asiento delantero tan tranquilamente, porque como no estaba asustada, pues no pasa nada. O sea, ella coge y se sube tan tranquilamente al lado de un tío que las ha llevado en su coche no se sabe a dónde. En fin. Entonces pasa al asiento delantero el ocupante, quedándose Miriam en la posterior, donde estaba. Que al momentito llegó Rubén, supuestamente con todo lo que le había hecho, ¿no? Pues no tardó nada el hombre, y al momento cuando llega dice que la chica se encuentra mal y se lleva a Miriam. Mientras el Dicente continúa enrollándose con Desiree, como él dice que se la hizo. Ya ves tú, o sea, se la llevan por un camino que vete tú a saber, ya os digo, qué sabrían ellas por dónde estaban yendo, con dos desconocidos en teoría. Se lleva a sus amigas, oyen gritos de socorro, pero Desiree coge y se va al asiento de delante y se lía con Ricard. O sea, es que vamos a ver, es para mí no echar gota, o sea, es que el que no pueda ver esto, yo no sé, o sea, vamos. Entonces, básicamente, se está liando con ella tranquilamente porque la chica, vamos, está súper cómoda con él, le da igual que su amiga esté gritando socorro, le da igual que se lleve a su amiga Miriam, no siente ningún miedo y haciéndolo con Desiree sin usar ninguna fuerza. Porque, bueno, aunque ella no quería, digamos que le comió la cabeza y que lo hizo dentro del coche en la parte delantera y que llevaba pantalón bajándoselo un poquito, no recordando las bragas que llevaba Desiree, ayudándole a quitarle los pantalones, desabrochándose la blusa o una camisa con botones. Ricard y el sujetador se lo levantó, o sea, una camisa con botones que le desabrocha Ricard y el sujetador se lo levantó hacia arriba y que en el sujetador no se fijó si era blanco o color carne. Le preguntan cuánto tiempo transcurrió desde que Rubén salió con Antonia hasta que volvió a por Miriam. Y este manifiesta que estuvo 10 minutos, lo que es volviendo a por Miriam, con la que estuvo unas 3 horas y media a 4 horas hasta que se llevó a Desiree. Que cuando acabó el Dicente serían sobre las 2:30 y que al rato volvió Rubén, no escuchando ningún grito, y que tenía la radio del coche puesta y que lo hizo una vez, que cuando se lleva a Desiree, esta le pregunta que qué pasaba sacándola más a la fuerza. Sobre media hora después es cuando escuchó los disparos, o sea que en esa cuestión de tiempo Antonio, ya os digo, pudo hacer todas esas salvajadas, él solito, con las niñas y demás. Le da tiempo en fin, hacerle todo tipo de perrerías, como todo el mundo sabe, y ya comentaremos por el tema de la autopsia. Y inmediatamente es cuando escucha los disparos. O sea, algo que ya os comento, pues no tiene ni pies ni cabeza. Cuando escucha los disparos, pues parece ser, según él mismo comenta, se baja del coche viendo que estaban las 3 chicas muertas y atadas de manos, que las chicas las ató Rubén con el coche en marcha, que cree que utilizó una gasa y que las ató con las manos adelante, estando una de otra a una distancia de medio metro. Que no había mucha luz, pero que Rubén portaba una linterna de petaca. Presentaba la linterna marca Cegasa 3, que se la ha intervenido y que portaba en el Opel Corsa. La identifica como la usada esa noche por Rubén. Se le presentan unos alicates marca Palmera y dice que Rubén los sacó del maletero cuando se lleva a Antonia y que los volvió al coche cuando se marchaban.
que los pantalones de las tres los tenían a la altura de los tobillos y el resto del cuerpo desnudo, que entre los dos les pusieron otra vez la ropa, cogen el coche y se van a por una azada y un pico a Alborache, que una vez cogidas estas herramientas se marchan a Llombai. Presentado un pico muestra 6A, lo identifica como el que cogieron y utilizaron para cavar la fosa. Que desde Alborache a Llombai emplearon en el recorrido sobre 1 hora, que en la casa de Llombai cogieron la moqueta, que es una casa de 2 pisos, que la moqueta estaba en la planta baja, que no llegaron en el coche hasta la casa y que hay una distancia desde donde dejaron el coche hasta la casa de unos 500 metros y que tiene la parte superior sin tabiques, que de vuelta conducía el coche Rubén y que desde la caseta de Llombai hasta donde estaban las chicas emplearon sobre media hora, que pusieron la moqueta sobre el asiento trasero y maletero, utilizando una parte de la misma para transportarlas desde donde se encontraban muertas hasta el coche, efectuándolo de una en una, no recordando qué chica fue la primera, ni la segunda, ni la tercera en transportar hasta el coche, pero que una vez cargadas, con la linterna Cita se desplazó a donde les había dado muerte y cree que al ver que estaba rastreando con linterna, cree que sería para buscar los casquillos que pone el coche en marcha y que Rubén es el que conduce. Que tiró el dicente, es decir, Ricard, el respaldo del asiento un pico hacia atrás y se durmió. En fin. Que cuando llegan al lugar donde aparecieron los cuerpos, Rubén le dice: vamos a cavar una fosa, cavando el dicente. Cuando digo el dicente me refiero a Ricard, ¿vale? Con la azada y Rubén con el pico, que emplearon sobre media hora al loro en hacer la fosa. No se lo creen ni ellos. Que las dejaron de una en una en el interior y que Rubén seguía llevando la pistola. Que al día siguiente la limpió en Llombai quedándole un cartucho y que la vio por primera vez sobre junio-julio y que desconoce su procedencia, así como la persona que la vendió. Preguntado si antes de atarlas en el interior del coche sacó la pistola, Ricard contesta que sacó la pistola y que con la misma golpeó en la boca a una de las chicas. Que para atarlas se colocó la pistola en la cintura, que ahora cree, en la misma declaración, que las ató con las manos por delante, que sacó de la guantera una cuerda que llevaba en la guantera, atando a dos con cuerda de plástico blanca, que como detrás del conductor va Desiré, esta no fue atada, que lo sería cuando se la llevó Antonio y que en el coche no estuvo atada, que el manifestante estuvo con Desiré hasta que se la llevó Antonio y que en ningún momento intentó huir, que cuando llegaron al lugar Miriam estaba atada, Desiré desatada. Cuando le preguntan cuál fue el motivo de no huir las dos, ¿no? Ya que se habían quedado solas con Ricard, este manifiesta que le dice que no se vayan y a la que está desatada Desiré la coge por el brazo. Le preguntan si estuvo en la casa de Llombai con las niñas y dice que no y que recuerde a Antonio tampoco. Le preguntan qué hace al escuchar chillar a Antonia y después se lleva a Miriam y dice que tenía cogida a Desiré por el brazo. Le dicen que cómo explica cómo ha ido o cómo ha dicho anteriormente que entrara en conversación con Desiré y después realizó el acto sex. A lo que dice que entró en conversación con Desiré comenzando a tocarla, negándose ella, quitándole el dicente, los pantalones y la braga, que no lloraba, quedándose como paralizada, consumando el acto y que le arañó con las manos, que una vez Rubén se había llevado a Desiré bajo del coche y se quedó en las proximidades del coche, que no se acercó a donde estaban las chicas por temor a Rubén, quedándose apoyado en el coche hasta que escuchó los 3 disparos, que no observó que la linterna estuviera encendida. Preguntándole quién golpeó a las chicas, manifiesta que Antonio las golpeó con un palo cuando estaban muertas y que con un lanzador pinchó a una de las chicas que estaban llenas de sangre
y que se manchó el Dicente los pantalones que la sangre la tenían por la cabeza y el tronco. En fin, o sea, yo alucino. Cuando le preguntan por los amigos que tiene Rubén, pues dice que un tal Juan de Villamarchante, uno negro llamado Richard, al que lo han pillado con droga, que va a la discoteca Cancela de Arabesco, a la discoteca de Turis Guonti, que suele ir los sábados por la noche. Preguntado si estuvieron con las niñas en la casa de John Bay, dice que no. Que qué hizo con su pantalón manchado de sangre, dice que lo quemó en un vertedero que hay en Buñol, al igual que Rubén quemó la suya, poniéndose unos chándal que había en la casa de John Bay, que llevaron la ropa en una bolsa de plástico una vez se hubieron cambiado y que los pendientes de una chica los llevaba Rubén, que el Dicente no les quitó nada a las chicas, que Rubén posiblemente se limpiara en la casa de John Bay. Si realizó penetración A con una chica, que manifiesta que sería Rubén, ya que cuando entró en prisión le dijeron que iba en la cárcel de de homosex gay. ¿Cómo, conociendo la agresividad de Rubén, se junta y se desplaza con él? Dice que por miedo. Si ese día Roberto los acompañaba, que los ha acompañado en otras ocasiones a discotecas en número de 3 o 4 veces. Si tiene alguna cosa más que decir, pues básicamente dice que si ingresa en prisión quiere estar en una cárcel distinta a la que se encuentre Rubén, y para que conste, no sé qué, no sé cuánto, firma y tal. En fin, es que, ya os digo, el tío va añadiendo detalles, va cambiando su declaración según le va interesando, como os comento, con ese miedo que lógicamente él tiene, pensando, jolín, es que estoy yo aquí diciendo esto, pero como Antonio esté detenido y esté contando otra cosa, a ver si me va a involucrar. Entonces yo, bueno, en fin, se monta una película y claro, empieza a contar una serie de cosas que no tienen ni pies ni cabeza, o sea, ya os digo, que si no estuvo en John Bay, que si estuvo en John Bay, que si cuando yo los disparo salió, que si las chicas efectivamente 2 estaban atadas y una no, que no sé qué, en fin, que las agresiones con el palo fueron después de que las chicas ya estaban muertas, que cavan una fosa de esas dimensiones los tíos en media hora, vaya máquinas. En fin, y esto está demostrado científicamente, se ha comprobado, o sea, que es que no es que yo me lo esté inventando. Así que esta es una ampliación de la primera declaración y que es justo al día siguiente, es decir, tan solo 2 días después de haberse encontrado los cuerpos de las niñas. ¿Vale? Que quede claro. Vamos con la segunda declaración. La segunda declaración es ante el juez de instrucción y del secretario judicial. Presente el letrado Joaquín Comins, turno de oficio, que bueno, es previamente informado Ricard, lógicamente, de sus derechos constitucionales, de las obligaciones que le impone la ley, etc. etc. Y bueno, después de esto manifiesta lo siguiente, que están también presentes el fiscal jefe, don Enrique Beltrán, y el médico forense Santiago Rincón, y también don Francisco Ros. Les son leídas, las 3 declaraciones prestadas ante la Policía Judicial de la Guardia Civil y contenidas en el atestado. Manifiesta que se ratifica íntegramente en las últimas, las del día 29 de enero. Estamos a día 30, ¿vale? Negando consiguientemente todo lo que dijo tanto en su primera manifestación de forma voluntaria como en su primera declaración, a la que luego añade, como os comento, lo que os he leído anteriormente. Que desde el verano del 92 reside en la casa de la familia Anglés Martins, ya os digo, en calle Camirga, y que realmente con quien tiene una gran amistad es con Roberto Anglés, aunque desde entonces, bueno, pues aproximadamente comenzó a tener mayor relación con Antonio Anglés, al que había dicho que no tenía roce y demás,
con el que comenzó a salir tanto de discotecas y esparcimiento como yendo a las casetas de montaña de John Bay, Alborache y Villamarchante. Aquí ya empieza a ampliar, digamos, las zonas de conocimiento que en un principio él no tenía ni idea, según manifestaba, claro. Que las referidas casetas son la de Villamarchante, una estación abandonada, y las otras dos casas de campo, todas ellas en ruinas, sin puertas y con libre acceso a su interior por cualquiera. Que las referidas casetas fueron utilizadas por Antonio, el que a veces dejaba ropa u otros objetos personales, las cuales se encontraban en parajes bastante retirados y poco frecuentados, de modo que no solían otras personas acudir a ellas, solo se les ocurre, vamos, estando este elemento aquí, como para que no le diese miedo. La gente dice, no, un Mindundi, sí. Acudir a ellas ni notaron nunca en falta los citados objetos que allí solían dejar, pobre de al que se le ocurriera robarle a Anglés. Que Antonio, al no haber regresado al centro penitenciario y habiendo quebrantado la condena, estuvo viviendo en forma continuada en la casa de John Bay. Si bien pasado este tiempo, comenzó a acudir también al domicilio de su familia, porque por lo general los fines de semana solía estar en Catarroja. El resto de la semana lo pasaba en cualquiera de las 3 casas de campo reseñadas, alternando entre unas y otras sin ninguna razón u orden especial. Asimismo, el declarante, también aproximadamente desde el verano último, se encontraba en busca y captura, por lo que desde entonces y hasta hoy el declarante seguía a Antonio y vivía con él ahí donde se encontraba, tanto si se iban a las casetas como si bajaban a Catarroja a la casa de Antonio. Que alguien me lo explique. Que el vehículo Opel Corsa con matrícula X es propiedad del declarante, que lo compró de segunda mano sobre el mes de agosto del año 92, si bien no llegó a hacerse el cambio de titularidad del mismo, comprándolo por medio del periódico Trajín a una persona cuyo nombre no recuerda, pero cree que es de Mislata, pagando por él una cantidad de 300.000 pesetas. El referido vehículo es de color blanco y con 2 puertas delanteras más del maletero. Que el Seat Ronda, que se cita en la declaración obtenida en el atestado, es propiedad de Antonio Anglés, que no tenía carné, si bien este lo compró a nombre de Francisco Partera, utilizando para ello el documento nacional en el que, colocando una fotografía de Antonio, se sacó una fotocopia en la que parecía que la foto del referido documento es la de Antonio. Que Francisco Partera es amigo de Antonio y es drogadicto, habiéndole dejado el citado documento nacional de identidad a Antonio para que pudiera practicar la superposición fotocopia referida a cambio de recibir unas papeletas de heroína. Que el mencionado Seat Ronda es de color azul, de tono ni muy claro ni muy oscuro. Ya me dirás qué descripción es esta. Que Antonio Anglés tiene en Catarroja el apodo o sobrenombre de Asukiki y que además desde el mes de septiembre aproximadamente del año 92 comenzó a utilizar el nombre de Rubén en todo tipo de relaciones y situaciones, hasta el punto de decirle al declarante que le llamase Rubén y no Antonio. Y así lo hizo el declarante a partir de entonces, porque claro, ya sabemos que le tenía mucho miedo. Sabe también el declarante que Antonio tiene un carnet de identidad de formato nuevo, si bien no sabe qué nombre aparece en el mismo, ya que si bien Antonio le enseñó el documento, no le permitió que pudiera ver el nombre, ya que no se fiaba ni siquiera de él. Que el día de los hechos, viernes, estuvieron comiendo en casa de Antonio en Catarroja y sobre las 7:30 u 8 de la tarde salieron de casa con ánimo de ir de fiesta a alguna discoteca. En este sentido, el declarante y Antonio tenían por costumbre ir a las discotecas Arabesco en la carretera de Ademuz, término de Paterna, Cancela de Sueca y otra de Tures, cuyo nombre no recuerda. Sin embargo, esa tarde Antonio le comentó de ir a la discoteca Colón de Picassent, donde había mucha marcha, decidiendo ir a la misma. El trayecto lo hicieron en el Opel Corsa del declarante, siendo conducida por él mismo. El declarante sabía que Antonio tenía un arma que solía por lo general tener escondida en la caseta de Alborache, no siendo muy frecuente que la bajase a Catarroja, si bien a veces lo hacía, pues alguna vez se la había visto en la habitación. El día de los hechos, el declarante ignoraba que Antonio llevase encima el arma,
la que portaba enfundada a la espalda en el pantalón, tal y como pudo apercibirse posteriormente. Igualmente ignora el declarante la razón por la que Antonio ese día quiso llevar el arma encima. Si bien alguna vez Antonio había manifestado que si la Guardia Civil le daba el alto, él se liaría a tiros, pues la libertad era muy bonita. En el trayecto hacia Picassent conducía el declarante el referido Opel Corsa y circulando por su interior a la altura aproximadamente del parque y ermita que hay en la travesía, vieron a 3 chicas que hacían autostop, las que son las mismas que aparecen en las fotografías que se les exhiben y que son reconocidas acortándose por S.SA, la unión a autos de las referidas fotografías. En ese momento, Antonio le dijo al declarante, es decir, a Ricard, que había unas chicas haciendo autostop, que se lo había dicho y que parase, lo que así hizo el declarante, y una vez detenidos, Antonio les preguntó a las jóvenes si iban a la discoteca Color, respondiendo las mismas afirmativamente, por lo que bajó Antonio del vehículo y adelantó el asiento del mismo, es decir, su propio asiento delantero, entrando las 3 jóvenes en el asiento trasero y volviendo a Antonio a hacerlo en el delantero derecho. Que durante los hechos referidos en el vehículo del declarante y antes que subieran las jóvenes, iban únicamente él y Antonio sin ir acompañados por ninguna otra persona, ni en el referido vehículo ni en otro diferente. Que una vez que reiniciaron la marcha y antes de la discoteca Color, Antonio, acercándose al declarante y en voz baja, le dijo que no parase, que se irían a tomar algo por ahí, contestando el declarante que vale, por lo que al llegar a la altura de la discoteca continuó la marcha en lugar de parar, ante lo cual las jóvenes que iban detrás preguntaron por qué no paraban, contestando Antonio que iban a recoger una cosa, a lo que las referidas jóvenes estuvieron conformes si no estaba muy lejos, diciéndoles Antonio que no, ya que vivía en una urbanización situada poco después de la discoteca. Ante esa respuesta de Antonio, el declarante se quedó mosqueado, ya que no concordaba la decisión de ir a tomar algo con la mentira procedida por Antonio, que una vez pasadas las urbanizaciones y dándose cuenta las chicas de que no era cierto lo que les había dicho Antonio, empezaron a protestar y es cuando este saca el arma y tirando de carro las amenazó. Ante una de ellas, sin que pueda el declarante precisar cuál, comenzó a gritar, llevando entonces a Antonio a girarse hacia atrás, a arrodillarse en su asiento y cogiendo la pistola por la culata, pero teniendo el cañón próximo y paralelo al dedo meñique y apuntando hacia el codo, golpeó así con el arma a una de las chicas sin que pueda precisar cuál de ellas, aunque en cualquier caso está seguro que no fue la que se encontraba sentada detrás del declarante, que era Desiree, debiendo ser pues Miriam, que debía encontrarse en el centro, o Antonia, que debía encontrarse detrás del asiento de Antonio. Posiciones estas dos últimas que, si bien no recuerda con exactitud, las supone por el hecho de que posteriormente, en bajar por la puerta derecha del vehículo, fue Antonia. No obstante, recuerda ahora el declarante que al bajar del vehículo era Antonia a la que le salía un poco de sangre por la boca, por lo que supone que debió ser a ella a quien Antonio pegó en la boca. No obstante, el declarante que a consecuencia de dicho golpe no se le debieron romper algunos dientes a Antonia, o por lo menos el declarante no se apercibió de ello, después de pegar el golpe con el arma tal como se ha relatado, Antonio dejó la misma en su asiento y con la mano y en un estado de gran excitación empezó a pegar bofetadas en las caras y cachetes en las cabezas, supone, de las 3 jóvenes. Al mismo tiempo les gritaba y ordenaba que se callaran, consiguiendo que se callaran, de forma que a partir de entonces solo se las oyó llorar a las 3 en voz baja. Madre mía. Ay, entre tanto el declarante básicamente no dijo ni hizo nada, ni se enteraba de nada, porque él iba en el coche pero no se estaba enterando de nada. Pues básicamente continuó conduciendo a la velocidad normal de unos 80 km por hora, y ello es porque estaba completamente aterrorizado de lo que pudiese hacer Antonio,
ya que conociendo su carácter agresivo pensaba que era capaz de dispararle por el solo hecho de intentar defender a las jóvenes. Menudo sinvergüenza. Después de ocurrido lo anterior, el declarante continuó circulando, existiendo total silencio, hasta que llegando el cruce de Venta Cabrera, Antonio le dijo al declarante que girase hacia la izquierda, que es la carretera que va de Montserrat y Real, de Monroy, obedeciendo el declarante y continuando el trayecto por allí, hasta llegar a la altura de Catadau. Todo ello parece ser, según manifiesta Ricard, en total silencio y sin que hubiera habido una orden o decisión por parte de alguien sobre el lugar de destino o finalidad perseguida, hasta que al llegar al cruce de la carretera de Carlet con la carretera de Catadau, en la Antonio le dijo el declarante que girase a la derecha y cogiera un camino de tierra que allá había, circulando por él durante unos 5 o 10 minutos a unos 40 km por hora aproximadamente. Hasta que al llegar a una especie de fábrica, Antonio le dijo que parase allí, lo que así hizo el declarante, arrimándose a los muros de la referida fábrica. Hace constar también que durante el trayecto, que ha sido referido inmediatamente después de que Antonio abofeteara y pegara a las 3 jóvenes, el mismo Antonio sacando de la guantera del coche una especie de gasa, que era del mismo Antonio, pero lo tenía Ricard en el coche, y pegar a las 3 jóvenes, el mismo Antonio sacando de la guantera del coche, ya os digo, esta gasa ató las manos de Antonia y Miriam, continuando para ello en la misma posición de estar arrodillados sobre su asiento y vuelto y mirando hacia el asiento trasero, suponiendo el declarante que debía utilizar Antonio el lanzador que siempre llevaba consigo enfundado en el pantalón e ignorando el declarante la razón por la que Antonio no ataba también a Desiree. Ahora no entiende la razón, antes sí, porque por distancia pues no podía, en fin. Precisa a este respecto que Antonio, ya os digo, ató a las mencionadas Antonia y Miriam dejándoles las manos por delante, y precisa también que después de pasar la dirección de la discoteca Color y la urbanización mencionada por Antonio, las 3 jóvenes pidieron y gritaron que parasen y las dejasen bajar y las dejasen tranquilas, y fue eso por lo que Antonio comenzó a golpearlas, tal y como se ha relatado ya. Una vez estaban detenidos en la mencionada fábrica, bajó Antonio del vehículo, adelantó su asiento y cogiendo por el brazo a Antonia le dijo que se bajara, a lo que esta en principio parecía que se resistía, diciéndole que no le hiciera nada, ante lo cual Antonio la sacó por la fuerza y una vez los dos fuera del coche se la llevó hacia la parte de los árboles, continuando cogiéndola y llevándola mientras ésta le decía que no le hiciera nada y que no diría nada, en tanto que Antonio le ordenaba que se callara, si bien no cree el declarante, por lo menos no lo vio, que en estos momentos Antonio le pegara a Antonia, sino que únicamente la arrastraba, pero estando andando los dos, hasta que en un determinado momento el declarante ya no solamente pudo ver a los que se habían ido, ya que las luces del coche estaban apagadas en el paraje y no había luz artificial, y solo había un poco de luna, sino que después también dejó de oír por razón de la lejanía a los que se habían ido, precisando a este respecto que Antonio no llevaba ninguna linterna ni ningún instrumento de luz. Otra contradicción más. Cuando Antonio bajó del coche, el arma no se encontraba ya en el asiento, ni el declarante la vio en el vehículo, por lo que supuso que Antonio, después de terminar de atar a las jóvenes, se la debió volver a guardar y, por tanto, al salir del coche, la llevaría consigo. Durante el tiempo que pasó, hasta que Antonio volvió al vehículo, debieron pasar unos 10 minutos. Aproximadamente el declarante continuó sentado en su asiento mientras Desiree y Miriam permanecían también detrás, preguntándole qué pasaba y qué iba a hacer y pidiéndole que las dejase marchar, a lo que el declarante les dijo que no y que suponía que no iba a pasar nada, sino que Antonio debía estar cabreado, encontrándose en ese momento el declarante en un estado de bloqueo. ¡Oh, qué barbaridad, pobrecito mío! Por el miedo que tenía y que en estos momentos sigue teniendo a lo que Antonio le puede hacer. Una vez volvió Antonio, lo hizo solo, sin la compañía de Antonia esta vez, y volviendo a entrar en el coche por la portezuela del acompañante le dijo a Miriam que estaba en el centro
y le dijo que le acompañara, que su amiga Antonia estaba mal o le había pasado algo, al mismo tiempo que la cogía del brazo y la sacaba sin que recuerde el declarante que la referida Miriam pusiera resistencia. Lo que sí sabe, sin embargo, es que estaba asustada y sacándola del coche se la llevó en la misma dirección que se había llevado anteriormente Antonia, si bien antes de ello Antonio cogió de la guantera que se halla en la puerta derecha del coche un objeto que el declarante no vio tampoco, así como cogió las llaves del coche que estaban puestas en el contacto y dirigiéndose a la parte trasera del vehículo abrió el maletero y sacó otro objeto de allí, suponiendo que se llevaría unos alicates que allí se encontraban y cree también una linterna de petaca que también se encontraba allí. Y una vez cogido esto, Antonio vuelve a dejar las llaves puestas en el contacto, todo lo cual tuvo lugar antes de que, como ya se ha referido, que le dijera a Miriam que saliera, la cogiera y se la llevara por la misma dirección que se había llevado Antonio anteriormente, haciendo esto también a oscuras sin utilizar la linterna hasta que en un momento determinado el declarante de nuevo deja de ver y oír a Antonio y Miriam. Bueno, yo no sé, o sea, yo básicamente os estoy, ya os digo, manifestando las declaraciones tal cual las hizo Ricard. Todo esto es lo que él va contando. Aquí ya os digo, empieza a dar detalles de ciertos elementos usados en la agresión a las niñas, elementos que, como os comento, todavía no se habían confirmado por medio de la autopsia, ¿vale? Pero que sin embargo él conocía, ¿no? Entonces, en fin, tampoco hace falta decir mucho más. Una vez que Antonio y Miriam habían salido, el declarante le dijo a Desiree que pasara al asiento delantero para no estar tan sola. Lo que así hizo está pensando entre los dos respaldos del asiento delantero, preguntándole a Desiree qué es lo que iba a hacer y qué iba a pasar, dado que el otro ya se había llevado a sus dos amigas. Lo que el declarante contestó que no le iba a hacer nada, lo que sí que hizo cuando pasó al asiento delantero. La cogió del brazo para que no pudiera huir y debieron estar aproximadamente un cuarto de hora en el que así sentados Desiree le preguntaba si le iban a hacer algo y por qué su amigo las había golpeado y el declarante intentaba calmarla diciéndole que no les iba a hacer nada hasta que empezó a hacerle proposiciones a Desiree de mantener relaciones sex, así como hacerle tocamientos, ante lo que ésta no contestaba y no aparentó ofrecer excesiva resistencia debido, supone el declarante, al temor que tendría la misma de que le pegara o le hicieran alguna maldad. Vamos a ver. Una persona que le tiene tanto miedo a Antonio, que está supuestamente aterrado, como él mismo manifiesta, de lo que va a hacer y demás, no se le ocurre una mejor idea que, según él, agredir a Desiree, que estaba allí, la pobre también asustada, y que él dice que no las ayudó precisamente por este miedo que le tenía Antonio. Pero ya os digo, mientras está una persona totalmente aterrada, que ya me diréis cómo se come esto, se le ocurre, mientras tanto, pues vio a la otra chica. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza, perdonadme que os lo diga. Entonces, bueno, pues una vez que ya os digo, la tenía entre sus manos de alguna manera y habiendo preguntado a Sire que por eso, porque les habían pegado y demás, pues él bajó el respaldo del asiento donde estaba Desiree para dejarlo en posición horizontal, le bajó los pantalones y las bras y le subió el suéter o le desabrochó la camisa y le subió el sujetador por encima de los pechos para a continuación bajarse los pantalones y calzoncillos hasta los tobillos, montarse encima de Desiree e introduciéndole el P por vía va, notando entonces que Desiree se quejaba porque la penetra le estaba haciendo daño y continuó la relación sex, porque no le importaba absolutamente nada, en esa forma durante aproximadamente 15 minutos hasta que el declarante procedió por propia voluntad, amigo, a extraer su miembro para ella fuera de la baja. Ay, durante todo ese tiempo Desiree permaneció absolutamente inmovilizada y bloqueada, supone por el miedo que sentía, de forma que el declarante no necesitó sujetarla. En fin, parece ser que él estaba tan
acojo como Desiree, ya os digo. O sea que, pero aún así, el tío tuvo tiempo de sobra de realizar y llevar a cabo este acto sin ningún tipo de contemplaciones, aun sabiendo que a la chica le estaba haciendo mucho daño. Ay, en fin. Digamos que, como os digo, al principio y como reacción que sintió por la penetra Desiree, le decía que le dolía al mismo tiempo que con las manos intentaba apartar al declarante, que para conseguir penetrar el declarante le levantó un poco las piernas a Desiree. O sea, primero dice que se queda inmovilizada y que hace básicamente lo que él quiere porque está aterrada y no se puede mover, pero luego dice, sin embargo, que intentó apartarlo con las manos, todo esto en la misma declaración, ya os digo, o sea, en el mismo momento, que intentó apartarlo con las manos, que se intentó poner las manos porque le dolía y demás, o sea, yo ya os digo. Entonces, una vez el declarante, ya os digo, ella regresó nuevamente a su asiento, subió al asiento de Desiree mientras ésta se subía las bras y los pantalones y se bajaba el sujetador y abrochaba la camisa sin poder recordar exactamente si Desiree se hizo un nudo con el borde de su camisa, otro detalle que nadie conocía. Y cogiendo el declarante con su mano derecha a la mano izquierda de Desiree, encendió el declarante con la otra mano la radio y así estuvieron tranquilamente los dos sentados oyendo música y estando Desiree ahora otra vez absolutamente inmovilizada y sin decir nada hasta que 3 o 4 horas después regresó Antonio. En fin, con la primera tarda 10 minutos, con la segunda tarda 4 horas. Básicamente en la relación sex el declarante dice que no usó preserva ya que no tenía ninguno y por esa razón es por la que Jack fuera de la bag haciéndolo entre los dos asientos del vehículo por donde se encuentra el freno de mano, limpiando después la superficie donde se había derramado el semen con un trapo viejo que llevaba en el coche, trapo este que ya no tiene y que se imagina que lo debió tirar cuando estuvo sucio. No lo recuerda, no recuerda el declarante que Desiree se limpiará a su vez después de la relación sex. Una vez llegó Antonio, abrió la puerta derecha del coche, cogió a Desiree, la sacó y se la llevó, mientras que el declarante le decía, joder, no has tenido bastante con las dos, a lo que Antonio le dijo que se callara y que eso no iba con él. Pero parece ser que Antonio no se da cuenta que ya la chica había sido, digamos, Abu por Ricard y no se enfada con él por este motivo ni nada, tal cual él explica que era Antonio, en fin, y con el miedo que le tenía, no sé. El declarante en ese momento suponía que habría tenido acceso carnal con Antonio y Miriam, así como también que algo les habría hecho, ya que no había regresado ninguna. El declarante continuó dentro del vehículo unos 15 minutos hasta que ya muy nervioso salió fuera, quedándose en las cercanías del coche porque tenía curiosidad por saber qué estaba pasando, dónde estaba Antonio, el miedo a que este le hiciera algo como si desobedecía la orden, ya os digo, o sea, le desobedece tanto que llega a agredir a la otra chica sin que Antonio, en teoría, se entere, o sea, yo alucino. Entonces, bueno, como os comento, como tenía miedo a desobedecerle porque la orden era superior, pues no se atrevió a acercarse más. Estando fuera es cuando el declarante oía como de lejos gritaba a Desiree, si bien no podía apreciar en qué consistían esos gritos, así como también oía gritar a Desiree de forma aterradora, como si le hubiesen causado fortísimos dolores. Otra cosa que, como te comento, o sea, es que ¿cómo sabía él qué tipo de padecimientos, si supuestamente no se habían realizado las autopsias ni nada, se les pudo realizar a las niñas y que estaban padeciendo fortísimos dolores? Es decir, que al oír estos gritos el declarante ya pudo suponerse dónde se encontrarían Antonio y Desiree, aunque no los veía, ya que estaban en un campo de algarrobos, el que tal como pudo apreciar después al retirar los cuerpos era un campo trabajado y limpio de hierbas. Unos 15 minutos después,
que el declarante había salido del vehículo es cuando oyó 3 disparos que procedían del lugar donde se encontraba Antonio, debiendo mediar entre cada uno de los disparos un periodo de unos 5 segundos y sin que inmediatamente antes ni durante los disparos oyera ningún grito procedente de las 3 jóvenes. Rectifica el declarante que el tiempo transcurrido que Antonio se llevó a Desiree hasta que se oyeron los disparos fueron unos 15 minutos. ¿Me vas a decir en serio? O sea, tardan en agredir a Antonio 10 minutos, 3 o 4 horas a Miriam y tan solo 10 minutos en agredir a Desiree de la forma que estaba agredida hasta que la ejecuta, porque fue una ejecución. Entonces, ya os digo, fueron unos 15 minutos, de los cuales pasó dentro del coche 5 minutos aproximadamente. Al oír los disparos, el declarante se quedó inmovilizado, dado el cariz que habían cogido los acontecimientos, si bien inmediatamente se fue hasta donde estaba Antonio y al llegar allí, este le dijo: si te chivas a la Guardia Civil, te mato, cuando en un principio había dicho que no llegó a acercarse del todo a Antonio por miedo. Al llegar al sitio, el declarante se encontró a Antonio de espaldas a él, con la pistola en la mano y con el brazo caído, y a continuación Antonio, los 3 cuerpos de Desiree, Miriam y Antonia, tumbadas en el suelo con las cabezas próximas hacia donde se encontraba, con una separación entre ellas de medio metro, una en sentido perpendicular en la dirección que avanzaba el declarante y las otras 2 con una cierta inclinación oblicua, detalles muy precisos, recordando únicamente que la que se encontraba más a la derecha estaba de lado y llevaba el pelo largo, no recordando la posición que pudieran tener las otras 2. La que se encontraba ladeada tenía la ropa puesta, en tanto que las otras 2 estaban con los pantalones y bra bajados y con el resto del cuerpo desnudos. También recuerda, curiosamente, que ninguno de los 3 cuerpos aparecía con las manos atadas en el momento que los vio. Supone que el declarante que la joven de pelo largo que aparecía de lado y vestida debía ser Desiree, ya que recuerda que después, al vestir a las otras 2, les pusieron sendos suéteres, mientras que Desiree lo que llevaba era una camisa. Inmediatamente Antonio le dijo al declarante: deprisa, vamos a vestirlas, procediendo el declarante a subir las bra y pantalones de las 2 que los tenían bajados, mientras Antonio les colocaba los suéteres, no recordando el declarante si les puso o no los sujetadores. No obstante, antes de que Antonio le dijera de vestirlas, él mismo debió poner los 3 cadáveres boca arriba, ya que cuando comenzaron a vestirlas se encontraban así. En el momento que procedieron a vestirlas, recuerda el declarante que los cuerpos aparecían con tierra pegada, al menos la parte de las piernas, que es la que recuerda, así como también recuerda la sensación de que había muchísima sangre en los cuerpos. En cualquier caso, recuerda que en las piernas la sangre se localizaba en la parte interna de los muslos y supone que en la parte superior de los cuerpos también habría mucha sangre, ya que Antonio, que fue quien se encargó de vestirlas por arriba, también tenía muchas manchas en su ropa. El declarante no recuerda que después de muertas volvieran a atar las manos a los cadáveres y tampoco vio que pudiera haber por allí alguna cuerda o elemento similar, si bien sí que recuerda que posteriormente, cuando procedieron a trasladar los cadáveres, los brazos no colgaban hacia el coche, por lo que supone que deberían llevar las manos atadas y que en algún momento Antonio debió hacer las ataduras. Madre mía, qué barbaridad. Se suspende este acto aproximadamente 1 hora, siendo las 8:30, y se reanuda a las 12. En fin, una vez vestidos los cadáveres, Antonio le dice al declarante que se vaya al coche a ponerlo en marcha, lo que así hace, dándole la vuelta para poder regresar, tardando Antonio varios minutos en volver al coche y debiendo ser las 4 de la madrugada aproximadamente en reanudar la marcha. De allí se dirigieron a la casa de Alborache a recoger el pico y una alzada para el enterramiento de los cuerpos, habiendo tardado una media hora en llegar a la referida casa. De Alborache, después de recoger los 2 objetos citados, se fueron a la casa de John Bay para recoger 2 trozos de moquetas que Antonio tenía en la referida casa, habiendo tardado más de 1 hora para llegar desde Alborache a John Bay, de forma que debían ser sobre las 6 de la mañana, cuando, una vez cargada la moqueta, volvieron a salir nuevamente hacia el lugar donde se encontraban los cadáveres, tardando unos 20 minutos o media hora para llegar hasta allí.
El declarante pudo dejar el coche a unos 100 metros aproximadamente de donde estaban los cuerpos, bajando a Antonio, que se dirigió hacia el lugar donde estaban estos, en tanto que el declarante quitó la bandera trasera del vehículo, plegó y abatió los asientos traseros y, extendiendo en la superficie trasera del coche el trozo de moqueta más grande de los que habían cogido, hecho lo cual el declarante cogió el otro trozo de moqueta y acudió a reunirse con Antonio. A continuación extendieron uno de los cadáveres sobre la moqueta y, utilizando esta en forma de camilla, lo trasladaron en el coche, donde la depositaron sobre la parte trasera del mismo, y así sucesivamente hasta cargar los 3 cadáveres. Calcula el declarante que desde la fábrica vieja hasta el punto donde se encontraban los cuerpos debía de haber unos 150 metros. Que fue Antonio, durante el trayecto hacia Alboracha, quien se le ocurrió ir a John Bay a recoger las moquetas, de forma que una sirviera para transportar los cadáveres como camilla y otra para extenderla en el coche para que no se manchara este. En fin. Una vez que volvieron al lugar donde estaban los cadáveres, el declarante ya recordaba el acceso a donde estaban los cuerpos, de forma que Antonio no le tuvo que decir por dónde debía entrar esta vez. Asimismo, no llegaron hasta la fábrica, ya que un poco antes de la misma cogieron una bajada que permitía llegar con el coche a una distancia más cercana a los cadáveres. Una vez cargados, Antonio le dijo que iba a conducir él, sentándose el declarante en el asiento de al lado del conductor, iniciando la marcha sin saber dónde iba Antonio a enterrar los cadáveres. Durante el trayecto el declarante estuvo adormilado, o sea, una persona que está, ya os digo, en una situación también de terror, que no sabe supuestamente lo que Antonio ha hecho exactamente, y el tío coge y se queda dormido. O sea, te quiero decir que es una cosa igual que lo de Desiree, o sea, es que... en fin, es que es obvio, ¿no? Porque el tío da detalles, es lo que os digo, entre varias mentiras y entre varias declaraciones también se encuentran muchas verdades. Entonces, si lo unimos todo, y esto pasa siempre, o sea, es una realidad, es una ciencia forense, al igual que con Miguel Carcaño, entre las muchas declaraciones que hace se va construyendo de alguna manera la verdad aproximada, evidentemente, aproximada. Entonces, bueno, como os comento, el tío cogió y tan tranquilamente pues se quedó dormido, porque ya os digo, parece ser que estaba súper tranquilo y bueno, pues básicamente, entonces claro, no llegó a tener conciencia porque iba dormido como un tronco el hombre. Del tiempo que estuvieron circulando, aunque sí que percibió que debían ir por caminos muy malos, porque el coche tenía mucho movimiento. O sea que estaba profundamente dormido, pero sí que sintió que el coche se movía mucho. Entonces, bueno, pues cuando Antonio paró el coche era aún de noche y el declarante no conocía el paraje donde se encontraba. Qué casualidad, ¿no? Que se quedara dormido y no supiera el paraje donde se encontraba. Una vez que bajaron, cogieron el pico y la azada, estuvieron buscando sitio idóneo otra vez para cavar la fosa, hasta que poco después Antonio decidió el lugar donde lo realizaron, poniéndose a cavar los dos, en lo que debieron tardar unos 3/4 de hora. Piribí, que te vi. Una vez abierta la fosa, volvieron al coche, procedieron a trasladar los cuerpos hasta allí, en la misma forma anterior de transportarlos uno a uno cargados en la moqueta utilizada como camilla. No se lo creen ni ellos. ¿Vale? Que trasladan los cuerpos durante tanto tiempo como si fueran en una camilla, uno por uno, hasta el lugar donde habían cavado la fosa. O sea, ellas fueron allí, como todo el mundo sabe, a pie de pistola, de cañón, encañonadas, aunque se encontraban en muy mal estado, pero evidentemente, como dice Félix Ríos, y esto es una realidad, en una situación de esa envergadura, uno es capaz de recorrer y de llegar hasta Catadau si hace falta, ¿vale? Con lo cual no utilizamos ese elemento como excusa. Básicamente, bueno, pues
van transportando los cuerpos, así como si nada. No puede precisar si cada vez que trasladaban un cadáver lo metían en la fosa o si los dejaban al borde de la misma para una vez los tres allí meterlos ordenadamente. Lo que sí recuerda es que los cadáveres se colocaron apilados uno encima de otro y que después de haberse hecho esto, Antonio cogió en el coche, la moqueta y la llevó hacia la fosa, suponiendo el declarante que la metería dentro. A continuación, mientras Antonio procedió a cubrir la fosa de tierra, el declarante volvió al coche para poner los asientos en su sitio, colocar la bandeja y limpiar las posibles manchas que se podían haber producido. Una vez hecho esto, el declarante se fue hacia la caseta de John By, que estaría a unos 300 metros de allí, tal como momentos antes se lo había indicado Antonio. Pero si no sabías dónde estabas, porque te habías quedado dormido. O sea, no sabías lo que había tardado en llegar. ¿Cómo es posible que ahora sepas que estás a 300 metros de John By, tío? O sea, explícamelo. No me lo puedes explicar, ni tú ni nadie. El declarante ignora qué es lo que Antonio pudiera enterrar en la fosa, así como cualquier otros objetos que pudiera llevar hasta allí, ignorando la existencia en la fosa o en sus proximidades de ningún tubo de tinte de pelo, de laca de videojuegos, prismáticos, un guante grande y los demás objetos que resultaron hallados en la diligencia de levantamiento, así como también ignora la procedencia como finalidad y razón de las 2 trancas y de las piedras envueltas en una camiseta enrolladas que también fueron encontradas en el interior de la fosa. Esto es muy jodido, ya os lo digo. El declarante se fue, como se ha dicho, a la caseta a cambiarse de ropa, poniéndose un chándal viejo que se encontraba y colocando toda la ropa que llevaba en una bolsa de plástico. Al poco tiempo llegó Antonio a la misma caseta, hizo lo mismo, se quitó la ropa, se puso otro chándal, colocando aquella en la misma bolsa mencionada. Cuando el declarante se fue a la caseta de John By, estaba ya aclarando el día y cuando después de cambiarse la ropa los dos se marcharon de la caseta, era ya de día. Después de coger otra vez el vehículo, se dirigieron a la caseta de Alborache, donde Antonio, después de engrasar el arma, la escondió en su escondite habitual, situado detrás de la caseta, así como bajaron y dejaron también allí el pico y la azada que llevaban en el coche. Ya terminamos. De Alborache se fueron a Buñol, a un vertedero donde suelen quemar desperdicios, donde tiraron la bolsa de la ropa a una hoguera que había allí, marchándose a Catarroja, donde Antonio dejó al declarante en su casa, mientras que se volvía a marchar en el coche del declarante. O sea que es Antonio el que se lleva el Opel Corsa. Hace constar el declarante que en la práctica del atestado se le ha cortado con su consentimiento trozos de pelo tanto de la cabeza como del pubis. A las preguntas del señor fiscal manifiesta que después de muertas las jóvenes y vestidas, Antonio golpeó los cadáveres con una tranca que se imagina que debía encontrarse por allí. O sea, ya os digo, va el tío metiendo más detalles, o sea, cosas que no ha contado al principio de la declaración porque en teoría o no las ha visto, o no se ha enterado, o no tal, y cuando está terminando la declaración da más detalles todavía, ¿no? Entonces golpeó los cadáveres con una tranca que se imagina que se debió encontrar por allí, ya que el declarante no recuerda que la llevase en el coche, y dicha tranca debía tener unos 80 centímetros de longitud. Asimismo, después de muertas y vestidas, Antonio clavó su lanzador sobre uno de los cadáveres, lanzándole sobre él, no sabiendo el declarante las veces que lo lanzó. Reconoce como suyos los alicates que le son mostrados y aparecen en el atestado. Cuando Antonio se llevó a Antonia y a Miriam, se las llevó estando las mismas atadas por delante. Que durante los meses en que Antonio estuvo viviendo en la caseta de John By y después de quebrantar la condena, estaba allí desenganchándose de la droga su hermano Roberto, así como también estuvo allí su otro hermano Ricardo, que es quien se encargaba de traerles la comida. Que Antonio conocía muy bien el contorno de la caseta de John By y Tomás, y del lugar del enterramiento, teniendo además mucha afición a ver las abejas y las colmenas. Otro detalle más. ¿Cómo sabía si no estuvo allí y que no conocía el paraje donde Antonio Anglés lo llevó, que era un paraje donde había abejas y colmenas? Pues no lo sabemos. En las casetas de John By los 3 hermanos dormían sobre 2 colchones cada uno, en un saco de dormir,
que el declarante ha visto la película Instinto Básico, no recordando cuánto, aunque fue recién estrenada y pudiendo haber sido en el verano del 92 y que fue a verla con un hermano de Antonio, con Mauricio, si bien ignora si fue Antonio o no a verla. Y a preguntas del letrado manifiesta que era la primera vez que subían a autostopistas y que el hecho de parar fue a petición de Antonio. Que cuando iba a mantener relaciones sex con Desiree, él le desabrochó la camisa sin que tuviera para ello que forzarla o romperla, a pesar de que la chica primero dice que no, por miedo, no se resistió, pero luego que sí que intentó con las manos quitárselo de encima. En fin. No son drogadictos, ni el declarante ni Antonio, mentira, él sí que lo era, así como tampoco ninguno de los dos habían consumido alcohol, sino únicamente el declarado se había tomado un Reginol. Terminada la presente ley de hallada, conforme firman los presentes, de lo que doy fe, etcétera, etcétera. Bien, pues esta fue la segunda declaración de Ricard, donde, como podéis observar, aparte de entrar en 101.056 contradicciones, que no sabe ni lo que está contando, porque cuando cuentas una mentira así, evidentemente es que no te lo tienes que ir inventando sobre la marcha. Entonces, claro, tienes que contar parte de verdad, porque dices, jolín, a ver, las autoridades algo sabrán. Como os comento, a saber, Antonio Inglés, que es lo que está declarando, pero seguro que también está detenido. No me metáis en la cárcel con él, a ver si me va a pasar algo, a ver no sé qué, que le tengo mucho miedo, pero no tengo ningún problema en abusar de Desiree sin su consentimiento, tanto miedo que le tenía, ni de quedarse dormido, ni de, en fin, etcétera, etcétera. El que me diga que esto no es una contradicción, de verdad, o no sabe interpretar, o no sabe leer bien, pero ya os digo, es que es obvio, o sea, es tan obvio, que ya os digo, no, es que puede ser que la Guardia Civil a base de golpes le sacara cierta información, no, que había cosas que estaba contando que la Guardia Civil ni siquiera sabía, o sea, pero que ni la Guardia Civil ni nadie todavía. Estamos hablando que esto sucedió en un periodo es que, días, o sea, estamos hablando de que esto fue 28 y 29, o sea, de enero, básicamente. O sea, la segunda declaración fue el día 30 de enero, ¿vale? La primera el 28 de enero, o sea, que es que estamos hablando de 72 horas de diferencia. Con lo cual, ya te digo, él no tenía ninguna información de lo que estaba pasando fuera, ¿vale? De lo que estaba pasando fuera, ya estaba dando detalles. Estaba dando detalles que no se conocían, como os comento, porque si las niñas son encontradas el día 27, son desenterradas, son llevadas de esa manera ahí colocados los ataúdes de cualquier forma en los coches de la Guardia Civil, medio tambaleándose, los cuerpos por el camino, habiendo quitado allí, como os digo, kilos de tierra, que ya me diréis, en plena noche, qué es lo que iban a ver, y menos unas personas que no son antropólogas forenses, que por mucho que se hiciese de día y que hubiesen efectivamente cribado toda esa tierra, que no se lo cree nadie, que eso lo hicieron, evidentemente, tampoco hubiesen podido distinguir un diente de una piedra. Es decir, Paco Echevarría se da cuenta inmediatamente, eso, cuando encuentra el famoso diente años después, de que es un diente porque es un antropólogo forense. Pero ya os digo yo que cualquier persona de la calle va paseando por allí y no se da cuenta de que es un diente entre tanta piedra. ¿Por qué? Porque no se da cuenta, mucho menos se van a dar cuenta unos oficiales de la Guardia Civil que no tienen ni idea de ciencia forense y mucho menos de antropología forense. Y ya os digo que es literalmente imposible, o sea, no se pudo hacer ese cribado tan perfecto con toda esa tierra que tenían allí, o sea, no tenían otra cosa que hacer, es que les llevaría, vamos, 20.000 horas hacer algo así. O sea que está claro que eso no se hizo. Y por ese motivo hay muchas piezas que quedaron por ahí colgando que no se encontraron, porque estamos hablando de unos cadáveres que estaban en un estado de descomposición, pues como os podéis imaginar, alucinante. Entonces es lo que hay, ¿vale? Así que bueno, ya os digo, nos quedamos aquí porque es que claro, las declaraciones son muy largas y para que los vídeos no se hagan tan intensos y tan aburridos, pues intento ir acortando y ya bueno, pues continuaré cuando pueda con la tercera declaración y ya vemos qué es lo que va pasando
porque es de risa. Es un cachondeo de 3 pares de narices. Bueno, pues lo dicho, nos vemos en la siguiente parte, continuará.